¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos aquí a la Casa Universitaria del Libro. Vamos a empezar a tiempo, aunque hay muchísimo tráfico y yo creo que la gente va a ir llegando poco a poco, eh, porque bueno, sí recibimos muchas peticiones de espacio para este homenaje a Cristina Pacheco, y para mí es un gran gusto y un privilegio recibir aquí a Javier Velasco y a José Luis Martínez, los dos muy amigos y muy cercanos a Cristina Pacheco, y también aquí en el público por allá a Laura Emilia Pacheco, para celebrar, recordar, honrar a su madre. Cristina Pacheco es un ícono de la cultura y el periodismo en México. Quiero hacer un recuento, es lo que voy a hacer hoy, recordar la última ocasión en que Cristina Pacheco se presentó en público, porque me emociona saber y constatar, porque ya lo constaté con Laura Emilia, que la última vez que estuvo en público fue justamente aquí, en la Casa Universitaria del Libro, cuando le hicimos un homenaje e integramos toda su obra a la Biblioteca Cazul de Escritoras. En lo personal, este hecho me resulta muy significativo porque en las primeras pláticas que tuve con ella en enero de 2023 sobre la posibilidad de que se presentara aquí, Cristina me comentó que su médico le había recomendado no salir en la época invernal. Ya estaba enferma, pero no sabíamos qué tanto, ¿no? Eh, entonces, justo se había desencadenado una ola de contagios, una nueva ola de COVID, y me dijo, mira, mejor espérate a que haga un poquito más de calorcito, y entonces ya vemos, ¿no? Y no fue sino hasta que comenzaba la primavera cuando me dijo que sí, y lo único que me pidió fue que no lo anunciáramos como un homenaje, sino simplemente como un encuentro entre ella, el público y sus libros. El 29 de marzo de 2023, Cristina llegó a Cazul acompañada por Laura Emilia, su hija. Apenas llegó al patio principal, se encontró con una hilera de gente esperándola. La fila le daba vuelta a la casa. Muchos habían llegado con su libro en la mano y de inmediato se acercaron a que los firmara. Cristina accedió, como siempre, sin prisas y con una sonrisa en la boca. Luego pasamos al salón donde desplegamos sus libros y Cristina encabezó la llegada de toda su obra a nuestra biblioteca. Cuento esto para consignar la generosidad que caracterizó a Cristina Pacheco en todo momento. Su presencia en este salón, abarrotado de seguidores, ya sea los que la veían en su programa de televisión, las que leían el domingo su columna en La Jornada o los lectores de sus múltiples libros, es un momento que yo atesoro. Lo recuerdo como uno de los más entrañables que hemos vivido aquí en Cazul. Ver a la gente entregarse a Cristina, compartir sus experiencias con ella, lo aprendido, lo compartido y poder mantener un diálogo que duró hasta que se hizo de noche, fue muy emocionante. En esas horas fuimos testigos de la conexión que Cristina logró tener con la gente que la seguía a través de sus paseos, sus entrevistas en las calles, de ese México donde, como ella decía, nos tocó vivir. Solo voy a citar un ejemplo de ese momento de diálogo, cuando una señora que tendría unos 60 años, con su delantal y su trenza atada con una liga, se levantó y con una elocuencia admirable le dijo: Doña Cristina, yo la he seguido por muchos años en la televisión. Soy analfabeta, pero con usted he aprendido mucho de la vida, de la importancia de ayudar a los demás, de educar a mis hijos, de cómo cuidar a mi familia. O el joven veinteañero que le dijo emocionado que se había hecho periodista gracias a ella. Con comentarios por el estilo, tomaron la palabra otras personas aquí. Cristina le respondió a cada uno con paciencia y cariño. Cuando terminó la sesión, la acompañé al estacionamiento y mientras caminábamos le dije: Cristina, ¿cómo le haces para no llorar cuando escuchas todo lo que te dice la gente y todo lo que provocas en la gente? Y me miró con una sonrisa y dijo: no sé, pero me siento muy afortunada. Creo que la mayoría de los que estamos aquí
Conocemos la historia de Cristina, cómo llegó muy chica a la ciudad con sus padres a establecerse en el barrio de Tacuba, cómo comenzó a contar las historias que atestiguaba en aquellas calles del barrio, su paso por la revista de la universidad, donde conoció al hombre de su vida, José Emilio Pacheco, la manera como se abrió paso en el periodismo en una época cuando las mujeres estaban destinadas al trabajo del hogar, su presencia en la televisión con el programa Aquí nos tocó vivir y después conversando con Cristina Pacheco. De sus libros, ¿quién no ha leído esas historias que se inspiran en la vida real y se transforman en ficción? Me parece que en este arco de vida que hoy podemos reconocer la dedicación, el profesionalismo, el amor por su trabajo, por la gente y un elemento que lo envuelve todo, la Ciudad de México, como decía ella, que aquí nos tocó vivir, al menos para mí, pues ver todo eso, pensar en todo eso, me causa muchísima emoción y ha sido un gran privilegio constatar ese amor por la ciudad que a través de sus entrevistas y conversaciones nos compartió. Un amor que fue creciendo y nos permitió internarnos en lugares e historias que de otra manera no hubiéramos conocido. Cristina estaba tocando una fibra muy sensible de todos los que habitamos esta ciudad, que la amamos y la odiamos, que no acabamos de conocerla, eh, pero Cristina nos hizo sentirla, abrazarla, rechazarla, porque es una ciudad infinita en sus contrastes. Cuando le pregunté en aquella ocasión por su relación con la ciudad, me dijo, es una relación entrañable, es mi sombra, mi voz, es quien me dicta historias. Es la persona que aparece y desaparece, que me fascina por antigua, por misteriosa, por inteligente. Pero en esos momentos la ciudad me duele, me dijo. Hay sitios a los que prefiero no volver porque se han convertido en un horror. Una ciudad debe tener puntos de encuentro. Antes era muy fácil, con la ayuda de la gente, entrar a ciertos lugares que ahora, lamentablemente, están tomados por la delincuencia. Y hay que decir una cosa en defensa de la literatura, del periodismo, de la televisión, de la radio. Muchas de las ciudades que conocimos, recorrimos, amamos y en las que dejamos nuestra huella ya solamente existen en la palabra escrita. Qué bueno que la palabra no muera. Cristina Pacheco nos invita a reconocernos en ese mundo que está dentro y fuera de ella, en sus paseos, en su literatura. El periodista tiene una ventaja muy grande, me decía. Encuentra su propia vida y en muchas de las historias que escuchamos he encontrado la mía. Hay emigrantes en la ciudad y cuando los oigo siento que estoy escuchando a mis padres. Eso me hace sentir un cariño, una simpatía muy grande por esas personas. Oigo el silbido del tren y me emociona porque me evoca ese pasado. En el fondo, siempre estoy buscando eso, el regreso a un principio que fue muy generoso. La crónica de Cristina se conforma como un macrorrelato de la vida que transcurre en este espacio compartido, en la conversación colectiva que propicia, en la capacidad de entrar en las vidas de los otros, de crear empatía. Ahí está la medida de su oficio. La periodista no soy yo, me decía. Yo solo fui a recoger los testimonios. Tuve la suerte de encontrar a quienes quisieron hablar sin ninguna reticencia, sin desconfianza, sin temor. Nos vimos hace mucho, pero volvemos a encontrarnos años después con otras generaciones en este laberinto que es la ciudad. Estamos dando vueltas todo el tiempo. Todos hemos participado de lo mismo. Por eso creo que es importante conservar esos puntos centrales de una ciudad, porque son lugares donde nos encontramos. Somos como ríos que llegan siempre a esos puntos. Repetimos las historias y la historia con mayúscula, con el mismo lenguaje, la misma emoción, el mismo respeto. De sus entrevistas, ese género que dominó y al que consideró fascinante, Cristina atesora ciertos momentos. Si a alguien respeto, afirma, es a las primeras mujeres que entrevisté para la televisión. No podían creer que yo quisiera hablar con esas mujeres sucias y en delantal. Me contaron sus vidas difíciles, ásperas, faltas de ternura y sin embargo me decían, estamos aquí para los que vienen, para nuestros hijos, para los jóvenes que van a hacer este país.
No puedo pagarles lo que hicieron por mí como periodista. Entrevistar es un viaje. Yo que no viajo nada, viajo todo el tiempo. Cada vez que empiezo una entrevista, emprendo una travesía hasta donde se encuentra la otra persona. Es mi objetivo, tengo que alcanzarla, ir a su ritmo, y así descubro cosas increíbles que son lecciones de vida. Hay algo maravilloso en la oportunidad y el placer de la conversación, estar frente a una persona, adivinar sus reacciones en el brillo de los ojos, en un gesto, un movimiento, una actitud. Es una experiencia humana formidable, así la describía Cristina. Creo que nadie como ella ha sabido captar el alma popular a través de esas historias mínimas de la vida cotidiana. Y es tan eficiente su narrativa que casi podemos ver las imágenes que describe. La cocina de una casa, un puesto del mercado, una taquería. Los cuentos, testimonios y crónicas de Cristina reflejan la médula del país, de nuestra ciudad, nuestra gente, y son la memoria de un tiempo, el tiempo que ella vivió acercándose a hombres y mujeres, caminando y vibrando esta ciudad. La ciudad donde Cristina vivió, la Ciudad de México, la vio llegar a los 5 años. En ese lapso tuvo cambios radicales. Se convirtió en una metrópoli, aumentó su población de manera exponencial, se llenó de edificios, nacieron barrios, tanto en el centro como en la periferia, se inauguraron calles, en fin, una ciudad que se transformó, la ciudad que Cristina narró y que ahí queda en el testimonio de ella. Y ya octogenaria decía de su ciudad: me fascina por antigua, por misteriosa, por inteligente. Me fascina la ciudad. Hay que decir que existe porque la estamos viviendo, porque la estamos escribiendo. Poco después de su muerte, escribí en el suplemento cultural Laberinto de Milenio una crónica donde termino diciendo: con más de 50 años en el periodismo, el legado de Cristina va a quedar en la memoria, como lo ha sido el cine de Gustavo Alatriste o de Luis Alcoriza, o como la fotografía de personajes como Héctor Mendoza o Rodrigo Moya, de esos caminantes con mirada penetrante que le sacan el alma a la ciudad y nos la devuelven en una fotografía, una película, una crónica. Hoy lo suscribo. Ella tuvo esa mirada, ese talento, y me complace decirlo en este recinto donde Cristina estuvo con su gente, con sus fans, aquel 29 de marzo de 2023. A casi 2 años de ese encuentro, lo que importa es que Cristina sigue con nosotros. Y quizá ese diálogo tendríamos que intentarlo como Cristina lo hizo en un libro que escribió, creo que fue el último, El Eterno Viajero. Ese relato en el que habla con la persona que ya se ha ido y termina diciendo: me levanté del escritorio porque reapareció frente a tu ventana el colibrí que tanto te gustaba. Sí, si él regresó, es imposible que no regreses tú. Hoy queremos traer a Cristina aquí de nuevo, abrir la ventana a ese colibrí y compartir con ustedes la dicha de reunirnos en torno a esta gran periodista y escritora. Muchas gracias. Gracias. Pues le doy la palabra a mi compañero periodista y escritor José Luis Martínez. Gracias, Guadalupe. ¿Soy bien? Bueno, Ahí. gracias a Guadalupe Alonso, a Javier Velasco, a todos ustedes por estar aquí, por supuesto, a Laura Emilia Pacheco. Cristina Pacheco hizo muchas cosas. Era una mujer muy activa, con muchas actividades. Un tiempo hizo radio, televisión y también escribía en periódicos, en revistas. Por esa actividad tan incesante, un día le pregunté que dónde encontraba tiempo para continuar haciendo un cuento cada semana. Ella me dijo: no lo desperdicio, no desperdicio el tiempo, punto de poquito y tengo una disciplina. Escribo invariablemente de 4:30 a 5 de la tarde o 5 de la tarde a las 8, casi contra viento y marea. Eso se lo aprendí a Vargas Llosa hace muchos años cuando lo conocimos. Él habló de su disciplina. Dijo:
Yo me siento en la máquina y jugueteo con las teclas a ver qué pasa. Algo tiene que pasar, pero si no pasa nada, no importa. Yo estoy ahí. Eso hago, me dijo Cristina, eso hago yo. Rompo muchas cosas, tiro muchas otras, dejo algunas inconclusas, pero estoy ahí. Sé que debo entregar mi cuento el sábado en la tarde a como de lugar, no hay de otra. A veces me siento mal, o tengo mucha presión, o creo que no voy a poder, pero luego pienso en lo grato que es terminar el texto, mandarlo al periódico, hablar para que las chicas del conmutador me confirmen que llegó, y luego verlo al día siguiente. Siempre me da miedo leerlo, pero es muy grato. Esto decía Cristina Pacheco, de estos cuentos que fue escribiendo en la jornada, en la contraportada de la jornada, y que han dado resultado en una pequeña muestra en este libro de más de 600 páginas al que quiero referirme. Pues bien, una muestra de los cuentos que durante 34 años, entre 2014 y 2023, Cristina Pacheco publicó en la contraportada del periódico La Jornada, se reúne en Mar de Historias, mismo título de sus columnas. Antología seleccionada y editada por Laura Emilia Pacheco, quien dice que estas narraciones constituyen un fragmento de la producción literaria de una escritora que dedicó su vida a revelarnos que nadie sale impune de los deseos y las frustraciones que nos modelan. Dice también que este mar de historias, de personajes, de circunstancias, de estampas del mundo tan diverso y complejo en que vivimos, no habría sido posible sin la profunda convicción que tenía Cristina Pacheco, que no hay personas sin historia, solo hay que guardar silencio y atender, abrir los ojos y observar. En este libro, en estos relatos está la vida de la ciudad, pero también se encuentran episodios autobiográficos que a veces es fácil reconocer, como el que abre el volumen y del que ya habló Guadalupe Alonso, el eterno viajero, fechado en el cuento el 26 de enero de 2014, día en que murió José Emilio Pacheco, su compañero durante más de 50 años. Otros momentos, como el recuerdo de sus padres, están abiertos a los ojos del lector atento. Son narraciones emotivas que hablan de nostalgias y de los caprichos de la memoria. Escribe Cristina, la memoria es curiosa, por no llamarla cruel. Se ocupa de conservar muy bien nuestros recuerdos tristes y nos los entrega completos en cualquier momento, cuando menos lo esperábamos ni los queríamos. Recuerdos, instantes esperanzadores como aquel en el que la narradora de Jardín de Olvidos le dice a su madre ausente: me consolará el simple hecho de imaginar que aún desde el silencio infinito vas a responder a mi llamado, a hablarme de ti, de nosotras, de las noches en que íbamos juntas hacia la parada del tranvía a esperar el regreso de alguien, o de las horas en que mientras hacías remiendos o milagros, le inventabas historias y destinos a los fantasmas de tu imaginación. Si de alguien aprendió Cristina Pacheco el arte de narrar, fue su madre, capaz de contar e inventar historias día tras día, noche tras noche, a veces para conjurar las carencias, la pobreza, para hacer la vida más llevadera. No todos, por supuesto, los relatos de este libro son tristes o amargos. En ellos hay también solidaridad, alegría, fiesta, el amor, el asombro ante una pequeña flor azul que encuentra en el piso en enero, el sentido del humor como en el cuento Malas Palabras, diálogo entre Delia y Lázaro, los personajes, en el que ella reclama: oye, todo el tiempo has estado diciendo groserías, ¿no puedes hablar de otra manera? También hay palabras bonitas. Y él le responde: dime una, porque a mí, con tanta chingadera que me pasa, ya se me olvidaron todas. Narraciones en primera persona, en tercera persona, diálogos, minificciones, los recursos que Cristina Pacheco despliega en esos relatos
muestran su dominio de la escritura, de la literatura, de su inaudita capacidad para construir el gran edificio de sus ficciones. Volví a la agencia de publicidad, ya eran como 8:30, cerca de las 9 de la mañana, y todos estaban en el Vips de enfrente, del otro lado de Salamanca. Entré y al poco rato llegó Laura. Y pues empezamos ahí a hablar, subimos a la oficina, vimos que todo estaba bien, salí y le dije a Laura, vente, vamos a caminar. Los dos como zombies. Y hagan de cuenta que simplemente me siguió, bueno, me acompañó, y nos fuimos caminando, llegamos a Insurgentes y Durango, y ahí caminamos hasta Baja California, me parece, y de regreso. Uno de los paseos más traumáticos que he vivido en mi vida, que he tenido en mi vida, pero a mí me impresionó especialmente el estado de shock en el que estaba Laura. Venía caminando y era como si te estuvieran arrancando el corazón. Tenía una tristeza, unas ganas de llorar. ¿Cómo estaba yo? No sé. Son de esos momentos en los que son tan excepcionales que no sabes cómo estás, que nada más estás viendo y no te alcanza el tiempo ni para pensar. Que vas caminando en zigzag entre los escombros porque los edificios están caídos por acá y por acá. Y entre las pocas personas, bueno, las pocas, había bastantes personas, no estaba lleno, pero sí había bastantes personas caminando como nosotros. Pasaban motos y pasaban ambulancias y coches habilitados como ambulancia, así y así, a 20 por hora. Y Laura solamente decía, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Yo en ese momento me di a recordar a su papá y a su mamá, a lo que se dedicaban su papá y su mamá. Y era como si Laura estuviera viendo las páginas de la obra de sus padres destrozadas ahí. Como decía Guadalupe, estos lugares que habían estado ahí, que habían sido una referencia, de pronto iban quedando relegados a los libros, porque nada iba a volver a ser como era. Hablamos muy poco, decíamos uno que otro comentario. Normalmente en ese tipo de situaciones a mí me gusta hacer chistes. En ese momento no podía hacer chistes. Estaba un poco fuera de mí. No sé cuánto tiempo nos tomó caminar por la ciudad. 1 hora y media, 2 horas, no sé, son esa clase de días en los que no hay tiempo, en los que no hay nada, en los que estás recibiendo una gran cantidad de información de decir, veníamos por Insurgentes y decíamos, ¿qué había ahí? Ah, claro, ahí había un edificio, ahí estaba esto otro, ahí había, no sé, un Sanborns. Y lo estás viendo, frente de ti. Nunca olvidé ese paseo con Laura, ni olvidé la forma en que le dolía. No vi bueno, por supuesto, había las víctimas, pero de las personas que yo conocía, nunca había nadie tan afectado como Laura Emilia Pacheco viendo eso. Ella que me contaba que su papá, cada vez que se sentaba a escribir El laberinto, se encerraba con montañas de libros y me lo decía con una gran admiración, todavía perpleja, aunque lo viera cada semana. Es que se pierde. El mundo no existe para él, solamente está metido ahí en sus cosas. Y, en fin, que pasaron los años. Recuerdo el día que Laura llegó a decirme que ya se iba de la agencia. A los papás no les gustaba que ella estuviera en la agencia y a ella tampoco le gustaba. Y le dije, ¿cómo que ya te vas? Y dije, sí, me armé de valor y voy a renunciar a los suéteres de Queco de Miquelis porque ya no me los voy a poder pagar. Yo tomé mi camino, me salí de ahí, anduve haciendo freelance en diferentes lugares y esperando que algún día me iba a atrever a hacer un libro y sobre todo me iba a atrever a hacer una novela. Pero antes de darme permiso de hacer la novela, aquí el señor que tengo a mi izquierda me corrió de la sección de rock que ya me tenía harto y me dijo, por favor, ahora me vas a hacer una sección sobre tugurios, a ti que casi no te gustan. Te vas a hacer una sección de tugurios, te voy a pagar el triple para que puedas beber y pagar lo que necesites. No, pues muy bien. En cuanto me lo dijo pensé, ese es un libro. ¿Por qué? Porque me iba a dar artificialmente la disciplina que yo no tenía para hacer un libro. Ese libro
Se publicó 5 años después, ya cuando mi hígado empezaba a acusar señales de agotamiento, y se llamó Luna llena en las rocas. Pero yo recuerdo especialmente cuando me llamaron a una entrevista con Cristina Pacheco para el radio. Yo me congelé, me va a entrevistar Cristina Pacheco, ¿y qué le voy a decir? Yo llegué, por supuesto, con el, oye, yo soy muy amigo de Laura, fue lo primero que se me ocurrió decirle para presentarme, porque nunca me atreví a decirle a Laura que me presentara a su mamá, ¿no? Entonces, llegué y, bueno, echan a andar el micrófono, estamos al aire, en vivo, y me dice, oye, pero has de haber hecho un estudio muy profundo para escribir este libro. Y pues con la pena le tuve que mentir. Dije, no, sí, bastante. Pues, ¿qué iba yo a estudiar? Pues me iba de golfo todos los viernes, ¿qué iba yo a estudiar? Nada, ¿no? Todo era pura praxis este asunto, no era estudio, pero yo no le podía decir a Cristina Pacheco que no había hecho un estudio, no, yo quería que pensara que me refundí 2 años en bibliotecas, para ver cómo se reventaba la gente en el siglo XVII, ¿no? El caso es que, pues pasaron los años, finalmente publiqué mi novela, y un día fui invitado a conversando con Cristina Pacheco. Pues de nuevo me volvió a dar el mal de montaña, ¿no? Y ahora, ¿qué le voy a decir? 1 hora con Cristina Pacheco. Uy, no, quién sabe qué tantas cosas me va a cachar, ¿no? O sea, llegué ahí y la veo llegar con una gran sonrisa y con mi libro, Diablo Guardián, constelado de banderitas, así. No tiene una idea de la cantidad de banderitas que había ahí. Parecía uno de los camiones de segunda que había antes, que iban así de gente. Pues así estaba mi libro, ¿no? Entonces, empieza a hablar del libro y del personaje. Y bueno, yo les voy a decir algo. Cuando uno escribe una novela, va creando dentro de su cabeza y de su vida un espacio, que es como una habitación a la que nadie más entra. Yo recuerdo cuando en la calle oía el nombre Violeta, saltaba, decía, no, no es conmigo, pues nadie sabe de esto, pues cómo van a decirlo, ¿no? Entonces yo sentía que era mi cuartito. Yo no le da miedo que cualquiera se pueda meter en el cuartito porque va a descubrir de dónde sacó las cosas, de dónde se robó esta historia, en fin. Ese día que Cristina me empieza a hablar, poco a poco me voy sintiendo cómodo, demasiado cómodo. Vamos, totalmente a mis anchas. Se me olvidó que había una cámara, que estábamos en vivo, que estábamos en Canal 11, porque Cristina tuvo el talento, el cuidado, el esmero para ir a meterse a ese cuartito donde yo había hecho la novela. Y de pronto era como si lo comprendiera todo, como si lo conociera todo. O sea, había encontrado a la lectora, el lector con el que uno sueña siempre. Alguien que lo cache todo, que vea cantidad de cosas, que vamos, que encuentre hasta cosas buenas que uno ni siquiera hizo con intención, ¿no? Que vea todo eso, que se meta a la cabeza de uno y por supuesto al corazón de uno. Cuando nos avisaron que quedaban 5 minutos, alguien dentro de mí se empezó a morir. Dije, no, yo quiero seguir aquí 3 horas. Yo no quiero parar esto porque me están hablando de algo, me están hablando hasta de mis carencias, porque recuerdo que me dijo una cosa, qué chiquito se siente uno a veces cuando escribe, ¿verdad? Cucaracha. O sea, porque cuando empiezas una novela, se te viene la idea, dices, no, hombre, esto está buenísimo. Y te sientas a escribir y te echas 10, 15, 20 páginas en esos días, y ya vas en caballo de la hacienda, y de repente en la 25 te atoras. Y pasa un día, 2 días, 10 días, y no avanzas. Y te vas haciendo más chiquito, más chiquito, más chiquito. Recuerdo que una vez José Luis, nos hablamos de usted como los colombianos para hablarnos en confianza. Entonces usted me dice, ¿cómo le va? Digo, pues nada, mal. Dice, ¿por qué? Digo, no, pues es que, o sea, estaba hablando de mi novela, le digo, es que esta madre es más grande que yo. Y me dice, ¿y qué quería? Que fuera más chiquita. Entonces, en el momento en que Cristina me dice, ¿cómo se siente uno chiquito frente a esto? Me pegó ahí donde más me dolía, de que sí. Como algún día me dijo Arturo Pérez Reverte, el problema de esto no es que uno, no es que uno piense
no me está saliendo esto, no me está sirviendo este capítulo. Cuando uno escribe, y supongo que nos pasa a todos, no dice, por ejemplo, cuando uno quiere cantar, dice, no, pues no canto bien, de plano no la hago de cantante, o no sirve esta grabación. Pero cuando uno está haciendo un libro, está escribiendo algo, no piensa que no sirve el libro, no piensa que no sirve la hoja, no, el que no sirve es uno, no sirvo. Por eso es la angustia y por eso uno se hace tan pequeñito, porque le entran las dudas de si sirve o no. Claro, hay gente que siempre tiene ese ánimo argentino para estar siempre exultante y decir yo puedo con todo siempre, todo el tiempo. Pero a mí eso no me gusta, a mí me gusta ese momento de duda, de titubeo, así como las dudas de Jesucristo en el desierto, ¿no? ¿De veras seré yo? ¿De veras serviré para esto? Porque no mejor me voy por la puerta de atrás y nunca estuve aquí, ¿no? Y bien, al final del programa de Cristina había un premio de consolación, que es que te daban un fajo así de papeles, uno por uno eran las llamadas de la gente y lo que la gente había comentado. Entonces te llevaban a tu casa y venías como niño con tus estampitas del Panini ahí viendo los papeles, ¿no? Ay, mira, recuperé algunos amigos que me escribieron ahí, bueno, no me escribieron los telefonistas, que me dejaron el recado. Entonces, bueno, esto se repitió 2 veces. Tuve 3 veces el privilegio de pasarme 1 hora con Cristina Pacheco hablando de mi cuartito en el cual había hecho un libro. Y pues decían aquí mis compañeros que yo era muy amigo de Cristina Pacheco. Ya hubiera yo querido ser muy amigo de Cristina Pacheco. Soy muy amigo de Laura Emilia, pero a Cristina Pacheco pues le tenía ese respetito, ¿no? Un respetito que se fue haciendo cariño. ¿Y saben cuándo me di cuenta que ese respetito era cariño? Un día que hubo una feria del libro, me parece que en Aguascalientes, pero no tomen mi palabra, en la que también estaba José Emilio Pacheco. Y resultó que nos regresábamos al mismo tiempo a la ciudad, el mismo avión. Yo tenía por entonces, viajaba mucho, entonces tenía una tarjetita que me podían subir de clase en el avión, ¿no? Y resultó que pues me subían a mí y a mi compañero, entonces le dije, José Emilio, ven. Y nos subieron a la clase premier, entonces veníamos muy contentos los dos, ¿no? Muy rayados. Al llegar a México me dice, bueno, voy a tomar mi taxi. Le digo, no, hombre, dejé mi coche en el estacionamiento, te llevo a tu casa. Entonces José Emilio, pues a todo dar, ¿no? Entonces ya se vino platicando con el chofer todo el camino y llegamos ahí. Y en el momento que llegamos, sale Cristina. Sale Cristina, me da un abrazo, me dice, ay, gracias por traérmelo tú. Y me abraza. Y en ese momento cuando la vi salir en su casa, eran 11 de la mañana, un sábado a las 11 de la mañana, y pues Cristina Pacheco en ese momento estaba haciendo una ama de casa y estaba ahí y me recibía y me daba un abrazo. Me aguanté las ganas de decirles, oye, pues invítenme un ratito a pasar, ¿no? Porque yo muerdo rebozo y piso guarache en esas situaciones. Pero sí, me di cuenta que era entrañable. Y después de eso todavía tuve el privilegio de echarme con ella conversando con Cristina Pacheco, con todo, con las banderitas, con los mensajes de los televidentes. Y pues hasta la fecha, cuando alguien me dice, oye, ¿cómo puedo saber algo de tu libro o de este libro que hiciste? Le digo, mira, ver en YouTube, ver entrevista con Cristina Pacheco. Ahí está todo. O sea, lo que te puedo decir no vale la mitad de lo que vas a encontrar ahí. Porque pues Cristina tenía esa habilidad de sacarle a uno las cosas, pero sacárselas de la manera más agradable, con mucha anestesia. Y uno le soltaba las cosas porque se sentía comprendido. Y decía Alfredo Bryce Echenique, que es verdad que uno escribe para que lo quieran más. Yo no sé si estar del todo de acuerdo con esa frase, pero en el caso de Cristina Pacheco, sí. A mí me gustaba ir a su programa porque sentía que así Cristina me quería más. Muchas gracias. Gracias, Javier. Pues tienes tu mar de historia con Cristina, ¿no? Y bueno, es cierto, Cristina, de verdad, a mí a veces se me antoja que alguien la hubiera filmado en su casa porque hacía
tantas actividades que yo me imaginaba como que tenía una libreta donde decía, ok, me levanto a las 7, de 7 a 9 hago, preparo esto, de 9 a 11 preparo lo otro, y todo como muy bien organizado, porque de otra manera no entiendo cómo hacía tantas cosas. Y pues también a mí me impresiona y me emociona mucho la facilidad que tenía para acercarse y hacer sus entrevistas o escribir en diferentes registros, ¿no? Porque así como te entrevistó a ti en su programa de Canal 11 en Conversando con Cristina, pues entrevistó a cantidad de autores, de artistas plásticos, de músicos, de cineastas. Todo el talento mexicano pasó por ahí, o casi todo, ¿sí? Pero al mismo tiempo también hacía estos paseos por la calle y entrevistaba a la gente que nunca íbamos a escuchar. Y quiero leerles nada más un parrafito de este libro, en donde en la nota introductoria, Laura Emilia Pacheco dice... dice lo siguiente al respecto de lo que hacía Cristina en sus entrevistas: hacer visible lo que nadie ve, escuchar las voces perdidas en la multitud, mencionar lo que no se nombra, traspasar el silencio que condena a la soledad, expresar el sorprendente poder del amor y la aterradora resistencia del odio. Valiéndose de diversos registros, esos son algunos de los temas que conforman los cuentos de Cristina Pacheco, porque bueno, también como lo había mencionado antes, muchas historias de la vida real después se transformaban en historias de ficción. ¿Algún comentario, José Luis? Sí, bueno, creo que en la historia de la televisión mexicana, el único caso que yo recuerdo en que los espectadores, el público, protesta porque le quiten un programa en el formato que la conductora quería, fue cuando durante el gobierno de Calderón, el director de Canal 11 decidió que Conversando sería un programa grabado. Cristina no aceptó y dijo que no aceptaba porque en una conversación cualquiera, como la que estamos teniendo acá, en un diálogo, hay errores, la gente se traba, repite cosas, pero hay una enorme honestidad y una gran frescura en lo que está diciendo, y que no estaba dispuesta a que su programa fuera grabado. Salieron muchas notas en la prensa, ella no aceptó esa propuesta, pero lo más emotivo, lo más emocionante fue la respuesta de la gente. La gente hizo manifestaciones en el Canal 11, la gente protestó, fue a los periódicos, mandó cartas y el programa volvió a ser transmitido en vivo. Y a poco tiempo, ese director de cine también, padre de una cantante famosa, tuvo que renunciar al canal. ¿Es el poder de Cristina Pacheco? No, es el poder de la gente que veía en Cristina Pacheco una interlocución. No recuerdo otro caso, pero eso muestra la forma en que se comunicaba con la gente y su enorme empatía. Y sí es cierto que hay una cuestión, una vez le pregunté por sus entrevistas, y le preguntaba por estas entrevistas, sobre todo que se dan mucho en la política, donde son ásperas, donde hay fuertes cuestionamientos a los interlocutores y donde a veces el conductor pretende que su entrevistado diga lo que él está pensando, y me decía, no puedo con eso, José Luis. Si a mí me gusta dialogar, me gusta platicar, me gusta escuchar lo que tiene que decirme el otro. Me gusta preguntar y guardar silencio cuando me responden. Ese tipo de conversaciones tan civilizadas son las que se extrañan en la actualidad. Y qué bueno que Canal 11 esté retransmitiendo sus programas, y qué bueno que Laura Emilia Pacheco se haya echado a cuestas
la construcción de esta antología de más de 600 páginas en las que hay una creadora total. Yo tuve el privilegio de la amistad de Cristina durante muchos años y solamente recuerdo a otro personaje, era José Luis Cuevas, que trataban a todo mundo igual, desde el más famoso hasta el más humilde. ¿Qué puedo decir? Era una amiga entre nosotros. Sí. Javier, ¿quieres decir algo más? Cristina es de las pocas personas públicas que casi no usaba la primera palabra, la primera persona del singular. Casi no hay yo en su trabajo. Siempre son los otros, nunca el yo. Y como ahorita decía José Luis, era una persona que no se consideraba más ni menos que nadie. Es todo. Gracias, Javier. Pues nada, yo les recomiendo el libro. También tenemos otros libros de Cristina aquí afuera, por si alguien quiere alguno. Y nada más quiero cerrar con este comentario de cómo empecé mi texto el día de hoy recordando a Cristina, porque creo que el hecho de que Cristina se haya presentado por última vez en un recinto universitario cerró un ciclo que empezó cuando ella entró a trabajar en la revista de la universidad, donde conoció a José Emilio Pacheco. Entonces, empezar ahí en la universidad, terminar aquí en la universidad, me parece que es un círculo perfecto y qué bueno que le estemos recordando hoy. ¿Alguien del público quiere hacer algún comentario? Sí. Bueno, primero quiero agradecer que se tomen el tiempo de darle el homenaje a Cristina Pacheco. Eh, Justamente yo creo que la literatura es un ejercicio de empatía, de saber qué está pasando en el mundo y Cristina lo hizo muy bien. Bueno, yo he leído a los Pacheco y en ella y en su literatura encontré esa empatía. Creo que uno lee para sentirse más cercano a la humanidad o más cercano a sí mismo. Uno cuando lee, por así decirlo, encuentra partes de sí dichos por otras personas, ¿no? Y Cristina lo refleja muy bien. Eh, no sé, no sé si ustedes como escritor, por lo menos pienso en Velasco, que de repente no sienten que la literatura les quema o que cuando crean algo sienten que algo, no sé, como que se elevan, ¿no? Y yo cuando lo intento, cuando escribo, intento escribir, siento eso, ese fervor o esa conexión que no sé si es mística o religiosa o lo que sea, no sé si son de esa ideología, pero supongo que uno tiene una conexión al escribir con su conciencia o con la conciencia general, no sé, del mundo. Porque uno siente que siempre cuando uno escribe está como plagiando. Alguien más ya lo dijo, en algún lugar ya pasó. Y bueno, Cristina literalmente tomaba cosas que ya pasaron o que ya habían sucedido, pero a la manera de plasmarlo, pues como que era una combinación entre lo biográfico, su emoción y lo que realmente pasa, ¿no? Entonces me genera mucho gusto que exista la literatura, que exista esa sensación de quemarse al crear y que Pacheco pues nos haya transmitido esa emoción. Muchas gracias. Por allá tenemos otro comentario. Buenas noches. ¿Sí se oye? No se oye, Silvia. Ya le van a dar el otro. Bueno, bueno. Bueno. Bueno, en primer lugar quiero felicitarlos a los tres. He leído al señor Velasco también, el libro. Y bueno, me hubiera gustado que pusieran una imagen de la señora Pacheco, una foto, algo así para contar. Estaba yo
llegué toda apresurada y lo primero que quería era buscarla, porque yo la admiré mucho. Yo también soy originaria de Tacuba. Cuando ella platicaba de Tacuba, pues yo me identificaba mucho con ella, de hablar del mercado, de los vendedores, todo eso es como si ella reviviera mi niñez. Entonces ya me fui de ahí. Y desde que empezó el programa de Conversando con Cristina Pacheco, fueron muy pocas veces que me lo perdí, de veras. Pero casi toda mi vida, bueno, parte de mi vida vi su programa y luego también el otro aquí nos tocó, aquí nos tocó vivir, ¿no? Entonces yo la admiraba mucho a la señora Pacheco. Y también a su esposo, también tengo los libros del señor Pacheco, del señor José Emilio. José Emilio, ajá, Sí. también. Muchas gracias. Te quedamos a deber esa foto. Sí. Sí, ¿verdad? Sí. Pues muchas gracias a todos por haber estado aquí recordando a Cristina Pacheco. Gracias, José Luis, Javier, por sus textos, por sus historias. Y pues los esperamos en otros homenajes aquí en la Casa Universitaria del Libro, a José Agustín, el siguiente. Y a quién más, pues a Susan Sontag también. Y pues que chequen la programación que tenemos aquí en Cazul para este año. Muchas gracias. Gracias.